Hola, ¿qué tal? Aquí estoy de nuevo. Esta vez les quiero traer un análisis personal, obviamente, sobre el Nintendo Switch 2. Lo tengo acá. No lo compré a principio de mes. Lo compré como a una semana y media después de que salió. Y quiero dar mi opinión sobre el dispositivo, sobre el hardware, que he escuchado y he visto algunos canales también que hacen mención, que más o menos que redondan en lo mismo, que es que, bueno, que la pantalla no es tan buena, que la batería tampoco es tan buena, que lo típico, ¿cachai? Pero yo quiero más o menos dar un análisis un poco fuera de lo común sobre lo que me ha parecido y qué cosas mejoraría en una futura revisión, que la va a haber, lo más probable es que la haya. Todos saben de que Nintendo, después de sus consolas como insignia, lanza revisiones. La vez pasada lanzó, bueno, teníamos la V1, que creo que tenía problemas de batería, duraba súper poquita la batería. Después salió una versión 2 que salió junto con la Lite, que arreglaba un poquito eso, que la Lite incluso teniendo inferior capacidad, duraba harto. Y después salió la OLED, porque todo el mundo estaba pidiendo y se preguntaba por qué Nintendo ¿cuánto se llama? No sacó una pantalla OLED ahora, que es como un retroceso, y yo no lo veo tan así, porque, y voy a dar más o menos mi motivo. Motivo número uno, que me ha gustado, se siente, que ya no tenía un juguete en la mano, ¿cachai? Y eso creo que es un avance. Como que como que se desmarcó de, de como, no sé si el público, pero se desmarca del infantilismo que podía producir la primera consola. Esto ya está más tirado como para alguien como más pro, ¿cachai? Yo me plantearía si prestarle algo así o pasarle algo así a un niño. Porque al momento que tú lo tomáis, sentí que tenía un producto de calidad en las manos. Automáticamente. Lo otro que me gustó, ¿cachai? Aparte del tamaño, que es mucho más grande, obviamente. Pero pensé que se iba a sentir o se iba a notar un poquito más pesada, lo cual tampoco fue así. Se siente casi lo mismo que el Switch OLED, me atrevería a decir. Cosas buenas que me han gustado, la pantalla. La pantalla, bueno, todo el mundo sabe que IPS, LCD, no es OLED, pero es de muy buena calidad. Se ve muy bien. Hay gente que se ha quejado de que tiene ghosting y todo. He notado un poquito de ghosting cuando la prendí. Cuando tú prendes la consola y te pones a jugar automáticamente cualquier juego, y por ejemplo, me pasa con el Street Fighter, compré Street Fighter aquí y compré Mario Kart, que lo tengo físico Mario Kart. Y cuando tú arrancáis el sistema y todo el cuento y te ponías a jugar al tiro, sentís que la consola tiene un poquito de ghosting. No quiero pensar de que es porque el panel está frío, pero me da la impresión de que después se pasa. No sé si la vista se te acostumbra o el panel está frío. Porque es como una cosa que es como de arranque nomás. Después como que no se percibe más. ¿Qué otra cosa me ha gustado de la consola? Los análogos, ¿cachai? Los botones. Estos botones de atrás siguen siendo súper mejorables. De hecho, a mí ya me pasó una talla con él donde no sé si el resorte este que hace que el gatillo baje y suba, cooperó, la tuve que abrir el Joy-Con y para ver qué tipo de mecanismo tiene y puta, dentro este Joy-Con es exactamente igual a un Joy-Con de Nintendo Switch 1. Como que Nintendo no aprovechó la oportunidad de mejorar los Joy-Con, ¿cachai? Que ahora son magnéticos. Pero la botonera y todo lo hizo igual. Yo creo que es algo que Nintendo desperdició, la oportunidad de haberlo arreglado. Los sticks se sienten un poquito mejor, pero se sienten un poquito mejor porque son más grandes. Igual al Nintendo Switch, los primeros Joy-Con, de repente, cuando tú le das mucho uso, aparte del drift,
sentíais que los muelles de repente se desanclaban y sentíais como un tornillo así como, no, como un resorte, sonando así como clink, clink. Ya, esta cuestión por lo menos por ahora no la tiene y eso que le daba harto jugo. Y él le puse una lámina de vidrio, le compré esta carcasa, como pueden ver, con salida para que el patillero se pueda abrir. Lo compré por Temu y es súper buena. Eh, Sobre la batería, ¿qué puedo decir sobre la batería? La batería me parece normal. Ya la verdad es que si queríamos más potencia, y eso es lo que de repente la gente no entiende con este tipo de dispositivos, ¿cachai? Que piden una máquina más potente. Oh, queremos una máquina más potente, queremos una máquina más potente. Pero la potencia viene con un sacrificio, que es la autonomía. Y si se ponen a revisar eh, el grosor de esta máquina, ¿cachai? Y lo comparas con una Steam Deck o la comparáis con una Asus ROG que yo hasta hace poco la tuve y la vendí también porque decidí quedarme con ella, la batería es pero, o sea, el espacio, el grosor de la máquina es pero delgadísimo y eso que está con la funda encima, ¿cachai? O sea, para mí está súper bien logrado. Eh, ¿Qué más? Pucha, lamentablemente no podéis pedir más batería, porque por el espacio y por la potencia que tiene la máquina, esto se supone que en teoría vendría siendo como 10 veces más potente que un Nintendo Switch normal, ¿cachai? Ahora, lo que la gente de repente, y bueno que ya todo el mundo debe saber ya, ¿por qué esto no trae una pantalla OLED? Porque la tecnología para insertar 120 Hz, BDR, ¿cachai? Y HDR es muy caro. Claro, HDR en una pantalla OLED se ve brutal, porque ustedes saben que las pantallas OLED apagan los píxeles completamente. Esto al ser un panel LCD está totalmente retroiluminado y gasta más. Pero para implementar todas esas tecnologías en un panel OLED, la consola se hubiese encarecido más. Y en mi país esta consola, sin juego, sale como 630.000 pesos. O sea, las casas comerciales aquí en Chile te cobran como una gamba más por una consola. Son explotadores, por no decir otra cosa. Los productos en Chile son demasiado caros. El mando Pro de Nintendo Switch, que creo que vale alrededor de los $84 en otras partes, aquí en Chile lo venden en 110.000 pesos. $110, $105. Imagínate. Los Joy-Con, que van acá de repuestos, que no venden los Joy-Con por separado en ninguna parte todavía, los venden en 130 lucas. $130 podría hacerse el cambio mano a mano si el dólar está casi a la par con el peso chileno. ¿Qué cosas no me han gustado de la máquina? Que son más cosas como de nivel usuario quisquilloso, onda. Mira, a la consola le pasa lo mismo que a las primeras versiones. ¿Se acuerdan que las primeras versiones del Nintendo Switch, cuando tú jugabas demasiado, por la parte de atrás se te quedaban los dedos marcados, la grasa de los dedos marcados, la huella? Puta, a este le pasa lo mismo. Yo sé que hay gente que no tiene este problema, pero hay gente que sufre, no sé si sufre, pero suda por los dedos. Y las marcas de los dedos se empiezan a reflejar aquí en estas partes de la consola. No se alcanza a notar mucho porque el video es medio brillantito. Ahí se puede llegar a ver un poquito. Pero esto a la larga va a hacer que si tú no le pones una funda, esto va a quedar liso, brillante, como las primeras revisiones de Switch 1. Así que me aseguré y le compré algo al tiro para que se mantenga íntegra. Eso no me ha gustado. Porque como que Nintendo no aprende un poquito de los errores. No sé si no quiere aprender o no aprende o lo hace a propósito. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Este mecanismo de acá de apretar el botón y sacar los, ¿cuánto se llama? Los Joy-Con, lo encuentro genial. Yo creo que es una solución, o sea, es que es increíble. Y el imán, ¿cuánto se llama? Al acoplarse en la consola es súper duro, no se caen, podéis sujetarla, ¿cachai? O sea, es fuertísimo. Ese mecanismo lo encontré genial, ¿cachai? No sé, bueno, Nintendo siempre se le ocurren estas cosas y innovan estas cosas y por eso les va tan bien, po. Los juegos.
Me he fijado que hay juegos, porque yo tenía cuenta en Nintendo Switch en la primera, y me he fijado que hay algunos juegos que se mejoran automáticamente sin hacerle nada, sin comprar paquetes de mejora, sin comprarle absolutamente nada. Los juegos se mejoran, perdón, por un tema de hardware. Y eso está súper bien. He visto videos, yo no lo tengo, pero he visto videos de Mario Odyssey corriendo puta 1080, no sé si 60 frames, creo que sí, y el juego se ve súper bonito. Cosas que me han gustado de la Nintendo Switch 2. 2. Los juegos que son para esta consola hay poquitos. Creo que está el Street Fighter, el Mario Kart, que lo tengo. Nada, Street Fighter corre genial. No tan bien como las versiones de Play 5 o de Xbox, pero sí tiene como una especie de filtrado de imagen, debe ser por el chip de Nvidia, que hace que los juegos se vean más bonitos, que se vean como con los colores más saturados y se le ven como los poros a los personajes. Las versiones de este juego en Play 5, en Xbox Series X, se ven, se ven un poquito más como borrosas. Pero no tiene que ver con la potencia, tiene que ver con el rescalado que hace, yo creo. No sé si es rescalado. O el tratamiento que le hace el chip de Nvidia Tegra, que viene incluido en la consola con el famoso DLSS, algo así. Nada, son re pocas las pegas que le puedo dar. Lo que sí recomiendo que le compren algo aquí para que estas cosas, si sobre todo transpiran mucho por las manos, no le eche a perder la estética aquí de la parte de atrás que es tan bonita. Eh, Hay otra cosa que no me gustó mucho, que la consola cambia mucho el rendimiento cuando la tienes, cuando la usas portátil y cuando la usas con modo sobremesa. Cuando la usas modo sobremesa, la consola se calienta demasiado. Demasiado, o sea, podéis freír un huevo acá atrás. Y eso igual, aunque la gente te dice que no deberíais preocuparte de eso y todo el cuento, disfrutarla obviamente, que es la idea. Igual, ustedes saben que el calor disminuye el rendimiento y a la larga produce desgaste de los materiales, ¿cachai? Entonces yo por lo menos me la compré para usarla 100% portátil. La he probado en la tele, se genial. Mario Kart en la tele a 4K, se ve genial, se ve la raja. Incluso pensé, dije, ¿qué pasa si le bajo la resolución incluso a la salida de video de la consola? A lo mejor pucha, gasta menos potencia. No, igual. La consola se calienta en portátil, perdón, en sobremesa demasiado. Y a mí, la verdad, no me convence usarla así. Se ve la raja, sí. No tengo nada que decir, se ve espectacular. Pero no me quedo tranquilo. Lo otro que me gustaría contarle un poco mi experiencia con las Power Bank. Esta consola ustedes saben que tiene un que tiene un modo para limitar la carga de la batería al 90%, que lo que hace es cuidar la batería, no llega al 100%, así la batería no se desgasta. Y eso tú lo puedes hacer que aquí en el menú, ¿cachai? Lo puedes activar. Ahí está la consola prendida. Hace poquito me compré ese que es de terror, lo vamos a probar más ratito. Eh, pero hay un apartado donde tú podís restringir el uso de la batería al 90%. Es muy bueno, según Nintendo, porque lo que hace es que la batería se mantenga mucho más tiempo de mejor condición, digámoslo así, ¿cachai? Eh, lo que sí, yo siempre he usado una Power Bank para jugar. Y lo que yo recomiendo, si ustedes son bien jugones y quieren jugar harto, y sobre todo modo portátil, como la batería dura como 2 horas y media más o menos jugando juegos demandantes, yo recomiendo que la jueguen con una Power Bank de buena calidad y que le dé la energía que necesita el Nintendo Switch 2, ¿cachai? La jueguen conectada. No al 100%, pero sí al tope del porcentaje de la batería. La consola no consume nada. O sea, yo me acuerdo que con el Switch 1 le había comprado la Power Bank oficial de Anker, ¿cachai? Para jugar, la conectaba y ponte tú, si la consola duraba 6 horas prendida, con esa batería al 100%, hacía que la consola desgastara la Power Bank mucho más lento y tenía como 15 horas jugando con una Power Bank de Anker, que la tengo acá. La tenía, la tenía por aquí. Que es una burrada, ¿cachai? Pero como tuve la Asus y la vendí por quedarme con esta,
le he conectado powerbank de buena calidad, ¿cachai? Aquí tengo, por ejemplo, una de 65 watts de la marca Golf y es de 30.000 miliamperios. Con esta estuve jugando, o sea, calculando al ojo, llevaba como 4 horas jugando, camello total, y había desgastado un 20%. 4 horas con la batería del Nintendo Switch capada al 90%, manteniéndose en el 90%. Como 4 horas en 20%, o sea, con un dispositivo de esto podía estirar la duración de la batería por horas. Horas, es increíble. Y yo no tengo miedo que le pase algo, ¿por qué? Porque si tú te ponías a pensar, si tú conectas esto al dock, el dock automáticamente le está dando energía constantemente a la Nintendo Switch, de manera oficial, pero se la está dando. ¿Cachai? Entonces, no me da mucho miedo el hecho de que la conectes a una power bank, pero, o sea, para mí es genial. De hecho, estaba usando esta, de la marca Trust, que es de 100 watts de potencia y de 20.000 miliamperios. La que le mostré recién, la Golf, esta es de 65 watts. Son 30.000 miliamperios, ¿cachai? O sea, con esto tú te lleváis, me lo llevo al campo y juego toda la noche y toda la mañana del otro día, ¿cachai? Por lo menos unas 15 horas y con la batería de la Nintendo Switch cargada al 90%, capada. La consola no se calienta, no hace ruido extraño. De hecho, tengo una powerbank de la marca... Espérame, te digo el tiro. Tengo esta powerbank de acá, que es de la marca Lenges, que es una marca arábica, parece, no sé de dónde, que está aquí. Y esta powerbank tiene la gracia, 100%, tiene la gracia que cuando tú la conectáis te dice lo que consume el Nintendo Switch, ¿cachai? Lo que consume cuando tú estás jugando y lo que consume cuando tú no estás jugando. Y creo que son 15 watts con 3 amperes, que vendrían siendo 45 watts, ¿cachai? Esta batería de 20.000 miliamperios me da como 10 horas más jugando la Nintendo Switch de manera corrida, ¿cachai? Y con la batería del Switch al 90%. O sea, y este cacharro me costó como 50 lucas. Yo lo recomiendo para los que juegan en modo portátil, que la usen, pero que sean de marca. Y de buena marca, que vengan con garantía, no se compren powerbank que son chinas, que estas que venden en mercado, en marketplace, que son así de marca que no tienen un servicio técnico. Por ejemplo, esta marca, la Lenges, la venden en el mall del centro, en Concepción, donde vivo yo. Tiene una tienda especializada ahí y te ofrecen garantía por los productos y todo el cuento. Se lo aconsejo. Cosas que me han gustado, como les digo, la máquina en sí se siente, esto ya no es para cabros chicos, esto ya no es un juguete ya. Se siente la potencia. Street Fighter aquí corre de lujo, Mario Kart 8 corre de lujo, he visto videos de Cyberpunk que corren increíbles, ¿cachai? La raja, nada que decir. El sistema de desacoplamiento, los Joy-Con, lo encontré increíble. No sé, ojalá que duren, ojalá que no se desgasten. Me imagino que son... yo al principio llegué a pensar que a lo mejor eran imanes eléctricos, creo que no, porque cuando la consola está apagada, igual los imanes siguen funcionando. Entonces, pero el sistema de desacoplamiento, que aunque es súper básico, igual me gustó. La pantalla me gustó, la encontré bonita. La autonomía para jugar juegos de Switch 1, también hice la prueba, jugando con juegos de Switch 1 y estuve jugando Resident Evil 5 en modo portátil y me daba 5 horas más o menos, 6 horas, que es lo que daba la Switch OLED, ¿cachai? Con los juegos de Switch. Esto es mucho más potente que un Switch, que la primera Switch. O sea, esto no tiene nada que ver. Nada que ver. Esto ya es como más tirado a... Es más tirado ya a un contra una Asus perfectamente, contra una Steam Deck. Creo que esto está entre una Steam Deck y una Asus. Ahí, entre medio debería ir. Pero la optimización de los juegos corren increíble. Hay juegos que son de Switch 1, como por ejemplo Doom, que no están como... Hay hartos juegos que no están como mejorados para el Switch 2. Se ven igual de mal. Borrosos, como el... Bueno, el Doom en Switch 1 era un milagro, ¿cachai? Pero eso, cosas que no me han gustado, esto. Ni siquiera la batería. La batería la encuentro normal. Porque en dispositivos como la Steam Deck dura más o menos eso. Un juego AAA.
Y dispositivos como la Asus ROG Ally también que yo tuve, también duraban como 1 hora y media, incluso con TDP bajísimo, ¿cachai? Aquí no podía alterar el TDP, ¿cachai? No podía juguetear con las specs, pero esto viene totalmente optimizado para tú llegar, jugar y disfrutar. Los juegos de ahora, 2 horas y media, 2 horas 20, Mario Kart, Street Fighter, con la Power Bank, buena, de buena calidad, 65 watts recomiendo para arriba, 10 horas. Lo mantenéis la batería al tope, conectada, 10 horas. Es distinto que si tú jugáis con la batería de la Switch descargada y le pones una Power Bank, va a ser las dos pegas. Tiene que cargar la consola y más encima chupar energía. Y ahí la Power Bank, pum, se te va abajo. Pero cuando la consola está a su máxima capacidad de energía, en este caso, si la limitamos 90%, y le conectas una Power Bank, consume solamente directamente la energía de la Power Bank, 10 horas, 15 horas. Preocúpense que la Power Bank sea buena, no se van a arrepentir, se van a dar cuenta de que no hay ningún peligro, nada. Yo sé que más adelante en el futuro van a salir Power Bank oficiales de Nintendo Switch 2, como la habían en el Switch 1, que tenían Power Bank que eran oficiales. Yo tenía una por aquí, no sé dónde carajo la dejé. Acá está, que era esta, mira. Esta Power Bank Anker oficial de Nintendo Switch 1. Oficial, patentada y licenciada. El Nintendo Switch 1 conectado a esto con la batería al 100%, porque en la Switch 1 creo que no existía la posibilidad de bajarle el tope para que no se desgastara la batería. Con esto yo me acuerdo que jugaba Zelda Breath of the Wild en la Switch OLED 15, no, bien, ¿para qué tanto? 9 horas seguidas. 9, y esta es de 14.000 miliamperios, imagínate. Y es oficial. Así que nada, contentísimo. Como les digo, hay cosas que no me han gustado. El tema de atrás nomás, el desgaste, hay que ponerle algo sí o sí, porque esto se va a empezar a estropear con el tiempo. La consola es potentísima. Aquí las posibilidades que se vienen para acá. Yo creo que si portean todos los juegos de actual generación a esta generación, la consola no se va a arrugar. Felicito a Nintendo, un excelente producto. No lo recomiendo para niños, ¿cachai? Nada, estoy encantado. Así que eso. Esto es como ver un análisis más personal de la consola Nintendo Switch 2. Gracias por verme. Saludos a todos.